Segunda derivada centrada. Series de Taylor. Las series de Taylor proveen un medio para predecir el valor de una función en un punto, en términos de valor de la función y sus derivadas en otro punto. Estas se basan en ir haciendo operaciones según una ecuación general que mientras más operaciones tenga la serie, más exacto será el resultado que se está buscando. Dicha ecuación es la siguiente, donde epsilon es el error de truncamiento. Progresiva. Lo que se trata de hacer mediante esta serie es encontrar un polinomio que se aproxime a la función real y que permita predecir el valor de la función en un punto cualquiera x, en términos de la propia función y de sus derivadas en el punto xy. ¿Cómo se obtiene la primera derivada? Existe la ecuación general f valorada en xy más 1, que es igual a la función valorada en xy más f' valorada en xy por h, y donde se puede notar que la segunda y tercera derivada se truncan. Truncando la ecuación en estos puntos y despejando la primera derivada, tenemos que la primera derivada valorada en xy es igual a la función valorada en xy más y más 1 menos la función valorada en xy sobre h. Hallando la segunda derivada. Para hallar la segunda derivada se sigue el mismo procedimiento realizado en el caso anterior. Para este caso se debe tener presente que la primera derivada se trunca hasta la tercera derivada, al igual que la segunda, como se puede observar a continuación. Para la primera y segunda derivada se tiene la siguiente fórmula, donde la primera derivada valorada en xy por h es igual a la función valorada en xy más 1 menos la función valorada en xy menos la segunda derivada valorada en xy sobre 2 por h al cuadrado. Posteriormente tenemos que la segunda derivada valorada en xy por h al cuadrado es igual a f valorada en xy más 2 menos la función valorada en xy menos la primera derivada valorada en xy por 2h. Se debe tener claro que la segunda derivada no debe quedar en función de la primera, por lo que se recurre a emplear el valor que hallamos anteriormente para que éste quede en función de sus imágenes en determinados puntos. Se tiene que 2 veces la primera derivada valorada en xy por h es igual a la siguiente ecuación. 2 veces la primera derivada valorada en xy por h es igual a 2 veces la función valorada en xy más 1 menos 2 veces la función valorada en xy menos la segunda derivada valorada en xy por h al cuadrado. Con este valor se procede a hallar la segunda derivada empleando la situación de la ecuación general, donde la segunda derivada valorada en xy por h al cuadrado es igual a la función valorada en xy más 2 menos la función valorada en xy menos la primera derivada valorada en xy por 2h. Simplificando términos semejantes se tiene para la segunda derivada que esta es igual a la función valorada en xy más 1 menos 2 veces la función original valorada en xy más la función original valorada en xy menos 1 sobre h al cuadrado. A continuación usaremos un ejemplo de la segunda derivada centrada para las diferencias finitas. Utilizando la función f de x igual a x cuarta, su segunda derivada valorada en 3 es igual a 12 por 3 al cubo. Metiendo este valor o estas operaciones en la calculadora tenemos que nos da igual a 108, utilizando h igual a 0.1. La estimación de la segunda derivada valorada en xy la tendremos como xy más 1 es igual a xy más h. Utilizaremos la segunda derivada hacia adelante para hacer una comparación en la exactitud de los resultados. Al emplear la segunda derivada hacia adelante, nos da un resultado de 115.34, un error del menos 6.8%. Esto debido a que se pasa al valor real. Utilizando la segunda derivada centrada nos da 108.2%, cuyo error nos da
de menos 0.19%. Como se puede ver, esto se debe a que es un valor más aproximado a lo que realmente es el valor de la segunda derivada valuada en 3, que es 108. Esto nos indica que utilizar la segunda derivada centrada a comparación a la que va hacia adelante o hacia atrás nos da un resultado más preciso. Esto sería todo por nuestra parte. Gracias.